¿Sabías que cada día que pasa sin hacer nada estás perdiendo músculos sin darte cuenta? Hoy vas a descubrir los 10 hábitos más destructivos que están robándote la fuerza y causándote ese dolor muscular que tanto te molesta, y al final de este vídeo te revelaré el hábito número 1 que es tan común que probablemente lo estás haciendo ahora mismo mientras me escuchas, y que está acelerando la pérdida de tus músculos más de lo que imaginas. Si tienes más de 60 años y has notado que te cuesta más trabajo levantarte de la cama, que las escaleras se han vuelto tu enemigo, o que abrir un frasco se ha convertido en una misión imposible, entonces tienes que quedarte hasta el final porque vamos a hablar de algo que la Organización Mundial de la Salud ya reconoce como una enfermedad, la sarcopenia. Antes de empezar, si este contenido te está ayudando a entender mejor tu salud, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita porque cada semana comparto contigo los secretos que he aprendido en mis 72 años de vida para mantenernos fuertes y saludables. Te prometo que al final de estos 30 minutos vas a tener las herramientas exactas para detener esta pérdida muscular y recuperar la vitalidad que creías perdida para siempre. La sarcopenia no es solo cosa de viejos, como muchos piensan. Puede empezar desde los 40 años, pero después de los 60 se acelera de una manera dramática. Más del 30% de las personas de nuestra edad la padecen, y lo más preocupante es que muchos ni siquiera saben que la tienen hasta que ya es demasiado tarde. Te voy a contar la historia de Carmen, una señora de 65 años de Sevilla que vino a verme hace unos meses porque no entendía por qué se sentía tan débil. Me decía que antes podía cargar las bolsas de la compra sin problemas, pero ahora necesitaba que su hijo la ayudara hasta con las más pequeñas. Le costaba trabajo levantarse del sofá y por las mañanas sentía como si hubiera corrido una maratón sin haberse movido de la cama. Cuando empezamos a revisar sus hábitos diarios, descubrimos que Carmen estaba cometiendo prácticamente todos los errores que hoy te voy a enseñar. Lo más impactante es que ella pensaba que estaba haciendo todo bien. Se levantaba temprano, desayunaba su café con tostadas, veía sus programas favoritos en la televisión, comía ligero porque no quería engordar y se acostaba temprano. En papel parecía una rutina perfecta, pero en realidad era una receta para la destrucción muscular. Empecemos por el hábito número 10, que parece inofensivo pero que está haciendo estragos en tus músculos: pasar horas sentado sin interrupciones. Sé que después de tantos años trabajando, jubilarse significa poder descansar, ver la televisión tranquilamente o leer sin prisa. Pero aquí viene el problema: cuando estamos sentados más de 8 horas al día, nuestros músculos literalmente se van apagando. Piénsalo así, tus músculos son como un motor. Si no los usas, se oxidan. Cada minuto que pasas sentado sin moverte, estás enviando una señal a tu cuerpo de que esos músculos no son necesarios. Y tu cuerpo, que es muy eficiente, dice: si no los usa, ¿para qué mantenerlos? Y empieza a deshacerse de ellos. La solución no es dejar de sentarte, sino interrumpir esas sesiones largas. Cada 40 minutos, levántate aunque sea por 2 minutos. Camina hasta la cocina, haz algunos estiramientos suaves, o simplemente ponte de pie y balancéate un poco. Carmen empezó a poner una alarma cada 40 minutos, y en solo 2 semanas ya notaba la diferencia. El hábito número 9 es dormir mal o menos de 6 horas. Aquí muchos de vosotros me vais a decir: Roberto, pero si yo ya no necesito dormir tanto como antes. Ese es uno de los mitos más peligrosos de la vejez. Tu cuerpo necesita esas 7 u 8 horas de sueño tanto a los 70 como a los 30, pero por razones diferentes. Durante el sueño profundo es cuando tu cuerpo repara los músculos. Es como el taller nocturno donde se arreglan todos los desperfectos del día. Si no duermes lo suficiente, es como si llevaras tu coche al taller pero le dijeras al mecánico que solo tiene 3 horas para arreglarlo todo. El trabajo queda a medias. Además, cuando no descansas bien, tu cuerpo produce menos hormona del crecimiento, que es fundamental para mantener la masa muscular. No se trata de crecer más alto, sino de mantener lo que tienes y reparar lo que se daña cada día. Mi amigo Fernando, un profesor jubilado de matemáticas de Barcelona de 70 años, me contaba que había desarrollado la costumbre de acostarse muy tarde viendo series en la tablet. Dormía solo 5 horas y se levantaba cansado y con dolores musculares que no entendía de dónde venían.
Cuando empezó a acostarse más temprano y a dormir sus 8 horas completas, no solo desaparecieron los dolores, sino que recuperó una energía que no sentía desde hacía años. Llegamos al hábito número 8, no consumir suficiente proteína de calidad. Este es un error garrafal que veo constantemente. Muchas personas de nuestra edad piensan que como ya no están creciendo, no necesitan tanta proteína. Es exactamente lo contrario. Los adultos mayores necesitamos entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Si pesas 70 kilos, necesitas entre 84 y 105 gramos de proteína al día. Para que te hagas una idea, un huevo tiene unos 6 gramos de proteína, un vaso de leche 8 gramos, y 100 gramos de pollo unos 25 gramos. La proteína es como el material de construcción de tus músculos. Sin suficiente material, no se pueden hacer las reparaciones necesarias. Pero no vale cualquier proteína. Necesitas proteínas completas que contengan todos los aminoácidos esenciales, carnes magras, pescado, huevos, lácteos, legumbres combinadas con cereales. Dolores, una señora de 68 años de Valencia, me decía que había reducido mucho el consumo de carne porque le parecía pesada y cara. Su dieta consistía principalmente en sopas, ensaladas y algo de pan. Cuando calculamos su ingesta de proteínas, apenas llegaba a 40 gramos al día. Era como intentar reparar una casa con la mitad de los ladrillos necesarios. El hábito número 7 te va a sorprender porque muchos médicos lo recomiendan sin pensar en las consecuencias a largo plazo: abusar de antiinflamatorios y analgésicos. Sé que cuando duele la espalda, las rodillas o cualquier articulación, lo primero que queremos es que pare el dolor. Es normal y humano. Pero aquí viene el problema: el uso prolongado de estos medicamentos no solo alivia el dolor, sino que también inhibe los procesos naturales de reparación muscular. Es como si pusieras un parche en una gotera sin arreglar la tubería. El problema sigue ahí, pero ya no lo ves. Además, muchos de estos medicamentos afectan la absorción de nutrientes esenciales para los músculos, como el magnesio, el calcio y las vitaminas del grupo B. Es un círculo vicioso: tomas las pastillas para el dolor, pero a largo plazo estás empeorando la causa del dolor. No estoy diciendo que no tomes medicamentos cuando los necesites, sino que busques alternativas naturales siempre que sea posible: fisioterapia, ejercicios suaves, aplicación de calor o frío, técnicas de relajación. Y si necesitas tomar antiinflamatorios, que sea por el menor tiempo posible y siempre bajo supervisión médica. Si este contenido te está resultando útil, no olvides darle al botón de suscribirse y déjame en los comentarios cuál de estos hábitos reconoces que tienes. Me encanta leer vuestras experiencias y poder ayudaros de manera más personalizada. Continuamos con el hábito número 6, y este es probablemente uno de los más devastadores porque muchas veces no somos conscientes del daño que estamos haciendo: consumir alimentos destructivos. No me refiero solo a comer mal de vez en cuando, sino a tener en nuestra alimentación diaria productos que están literalmente robándonos la masa muscular. Te voy a enumerar los 10 peores enemigos de tus músculos, y te aseguro que al menos 5 de ellos los tienes en casa ahora mismo. Primero, los refrescos azucarados, incluso esos que dicen ser light. Segundo, las carnes procesadas como embutidos, salchichas y fiambres. Tercero, el pan blanco y productos de bollería industrial. Cuarto, la comida rápida y precocinada. Quinto, los snacks ultraprocesados como patatas fritas de bolsa y galletas saladas. Sexto, los dulces industriales cargados de azúcares y grasas trans. Séptimo, el alcohol en exceso, que bloquea la síntesis de proteínas musculares. Octavo, las bebidas energéticas que alteran tu sistema nervioso. Noveno, los productos light con edulcorantes artificiales que confunden a tu metabolismo. Y décimo, las comidas enlatadas con exceso de sodio que causan inflamación crónica. La historia de Antonio, un jubilado de 71 años de Málaga, es perfecta para entender esto. Antonio había sido toda su vida un hombre fuerte, trabajó en la construcción durante 40 años. Cuando se jubiló, pensó que se había ganado el derecho a disfrutar sin restricciones. Su día típico empezaba con café y magdalenas del supermercado, a media mañana se tomaba un refresco con unas galletas,
comía menú del día en el bar de la esquina, y por la tarde mientras veía la televisión picoteaba embutido con pan blanco. En 2 años, Antonio había perdido más músculo que en los 10 años anteriores. Se sentía débil, cansado, y había desarrollado una barriga que nunca había tenido. Cuando empezamos a cambiar su alimentación eliminando estos productos destructivos e incorporando alimentos de verdad, la transformación fue espectacular. En 3 meses había recuperado no solo la energía, sino también gran parte de su fuerza. El problema con estos alimentos no es solo que no nutren, sino que activamente destruyen. Generan inflamación crónica en tu organismo, alteran tu microbiota intestinal, interfieren con la absorción de nutrientes buenos y sobrecargan tu hígado y tus riñones. Es como si en lugar de echar gasolina a tu coche le echaras azúcar. No solo no va a funcionar, sino que vas a estropear el motor. Pasemos al hábito número 5, evitar el ejercicio de fuerza. Aquí escucho muchas excusas. Roberto, ya no tengo edad para esas cosas. Me da miedo lesionarme. Eso es para jóvenes. Te voy a ser muy claro, después de los 30 años, perdemos entre un 3 y un 8% de masa muscular cada década. Después de los 60, esta pérdida se acelera dramáticamente. La única forma de frenar e incluso revertir esta pérdida es mediante el ejercicio de fuerza. No estoy hablando de convertirte en un culturista ni de levantar pesas enormes. Estoy hablando de ejercicios que obliguen a tus músculos a trabajar contra resistencia, bandas elásticas, pesas pequeñas, tu propio peso corporal o incluso garrafas de agua. La ciencia es clara, solo 30 minutos de ejercicio de fuerza 2 veces por semana pueden prevenir la sarcopenia. Es menos tiempo del que pasas viendo las noticias cada día. Y los beneficios van mucho más allá de los músculos. Mejora tu equilibrio, fortalece tus huesos, aumenta tu metabolismo, mejora tu estado de ánimo, y te da esa sensación de logro que es tan importante para nuestro bienestar emocional. Mi vecina Esperanza, una mujer de 67 años de Madrid, me confesó que tenía pánico al ejercicio porque de pequeña le habían dicho que las mujeres no debían hacer esfuerzos. Durante años evitó cualquier actividad física más allá de caminar hasta el supermercado. Cuando empezó a hacer ejercicios sencillos con bandas elásticas en casa, solo 15 minutos 3 veces por semana, no podía creer los resultados. En pocas semanas ya podía subir las escaleras sin quedarse sin aliento, cargar las bolsas de la compra sin ayuda, y lo que más le emocionó, pudo volver a jugar con sus nietos sin cansarse. Me decía, Roberto, he recuperado mi independencia. Ya no necesito pedir ayuda para cosas básicas. El hábito número 4 es no hidratarse correctamente, y este es un error silencioso que está causando estragos sin que te des cuenta. Con la edad, nuestro sentido de la sed se vuelve menos eficiente. Puedes estar deshidratado sin sentir sed, y esta deshidratación crónica es una de las causas principales de calambres musculares, rigidez y mala circulación. Tus músculos son aproximadamente un 70% agua. Cuando no bebes suficiente, es como si intentaras que funcione una máquina sin el aceite suficiente. Todo se vuelve más difícil, más lento y más doloroso. La deshidratación también afecta el transporte de nutrientes a los músculos y la eliminación de toxinas. No estoy hablando de beber litros y litros de agua hasta sentirte mal. La recomendación es entre 1,5 y 2 litros al día, pero repartidos a lo largo del día. Un vaso al levantarte, otro antes de cada comida, uno a media mañana, otro a media tarde, y uno antes de acostarte, pero no demasiado tarde para no interrumpir tu sueño. Carlos, un señor de 73 años de Zaragoza, me contaba que sufría calambres terribles por las noches. Se despertaba con dolores en las piernas que le duraban horas. Había probado todo tipo de remedios, pomadas, medicamentos, masajes. Cuando revisamos su hidratación descubrimos que apenas bebía un vaso de agua al día. El resto eran cafés, algún refresco y un vaso de vino en la comida. En una semana de hidratación adecuada, los calambres nocturnos desaparecieron casi por completo. Carlos no podía creer que algo tan simple hubiera solucionado un problema que llevaba años molestándole. Además, notó que tenía más energía durante el día y que su piel se veía mejor. Llegamos al hábito número 3, y este es especialmente traicionero porque está disfrazado de placer inocente: consumir azúcar refinada a diario.
No me refiero solo a los dulces obvios, sino a todo el azúcar oculto que consumes sin darte cuenta. El azúcar que le echas al café, las galletas de la merienda, los yogures azucarados, los zumos envasados, los cereales del desayuno e incluso salsas y conservas. El azúcar refinada es como veneno para tus músculos. Provoca inflamación crónica en todo tu organismo, interfiere con la síntesis de proteínas musculares, altera tus niveles de insulina y literalmente interrumpe los procesos de reparación muscular. Es como si cada vez que comes azúcar le dijeras a tu cuerpo, para todo lo que estás haciendo para mantenerme fuerte. Además, el azúcar crea adicción. Cuanto más comes, más necesitas. Y cada vez que tienes un pico de azúcar en sangre seguido de una caída, tu cuerpo interpreta que está en una situación de estrés y libera cortisol, una hormona que literalmente rompe los músculos para obtener energía rápida. La historia de Mercedes, una señora de 69 años de Bilbao, es perfecta para ilustrar esto. Mercedes había sido diabética durante años y pensaba que como tomaba medicación ya podía permitirse algunos caprichos dulces. Su rutina incluía azúcar en el café de la mañana, galletas a media mañana, postre después de comer y algo dulce con la merienda. Cuando calculamos su consumo de azúcar diario, estaba tomando el equivalente a más de 20 cucharaditas al día. Su cuerpo estaba en un estado constante de inflamación y sus músculos se deterioraban a una velocidad alarmante. Cuando empezó a reducir gradualmente el azúcar y a sustituirlo por alternativas naturales como frutas frescas, no solo mejoró su diabetes, sino que recuperó una vitalidad que no sentía desde hacía años. La clave no es eliminar todo lo dulce de tu vida, sino ser inteligente con las fuentes. Una manzana tiene azúcar, pero también fibra, vitaminas y antioxidantes que ayudan a tu cuerpo a procesarlo correctamente. Un refresco solo tiene azúcar vacío que daña sin nutrir. Si estás encontrando valor en esta información, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún consejo que pueda ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Y en los comentarios cuéntame, ¿cuál de estos hábitos te ha sorprendido más? Me encanta conocer vuestras experiencias porque cada historia me ayuda a entender mejor cómo puedo ser más útil. Llegamos a los 2 hábitos más destructivos de todos, y te adelanto que el número 1 te va a impactar porque es algo que prácticamente todos hacemos sin pensar en las consecuencias. Pero antes de llegar ahí, vamos con el hábito número 2, no desayunar o desayunar solo café con pan. Muchas personas de nuestra generación tienen la costumbre de levantarse y tomar únicamente un café con unas tostadas o galletas, pensando que es suficiente o incluso saludable porque no tienen hambre por las mañanas. Esto es uno de los errores más graves que puedes cometer si quieres mantener tus músculos fuertes. Después de toda la noche sin comer, tu cuerpo ha estado en modo de ayuno durante 8 o 10 horas. Tus músculos han estado reparándose durante el sueño, pero necesitan materiales para completar ese trabajo. Si solo les das café y carbohidratos simples, es como si le dijeras a un constructor que termine una casa pero solo le das cemento, sin ladrillos, sin hierro, sin nada más. Tu desayuno debe incluir 3 elementos fundamentales: proteínas de calidad para la reparación muscular, grasas saludables para el funcionamiento hormonal y carbohidratos complejos para la energía sostenida. Un desayuno ideal podría ser huevos revueltos con aguacate y pan integral, o yogur griego con nueces y frutas del bosque, o incluso un batido con proteína, plátano y mantequilla de almendras. Te voy a contar la historia de Rafael, un jubilado de 68 años de Salamanca que durante décadas había desayunado lo mismo, café solo con 2 tostadas de pan blanco y mermelada. Se levantaba a las 7 de la mañana, desayunaba esto a las 8, y hacia las 11 ya tenía un hambre voraz que calmaba con galletas o un bollo. Rafael me explicaba que se sentía débil por las mañanas, que le costaba concentrarse y que tenía cambios de humor que no entendía. Además, había notado que sus músculos parecían más blandos y que le costaba más trabajo hacer tareas que antes eran sencillas, como mover los muebles para limpiar o subir cajas al altillo. Cuando empezamos a trabajar en su desayuno, la transformación fue increíble. Comenzó a incluir 2 huevos, medio aguacate, una rebanada de pan integral y un puñado de nueces. En lugar de café solo, se preparaba un café con leche para añadir más proteína. Los primeros días me decía que se sentía demasiado lleno, pero en una semana su cuerpo se había adaptado. A las 3 semanas, Rafael tenía una energía sostenida durante toda la mañana,
había desaparecido esa necesidad de picar a media mañana, y lo más importante, empezó a notar que sus músculos respondían mejor cuando hacía cualquier actividad física. Me contaba emocionado que había vuelto a poder mover solo el sofá para aspirar debajo, algo que llevaba meses pidiendo ayuda para hacer. El problema de saltarse el desayuno o desayunar mal no es solo que te sientes débil en ese momento, sino que estás privando a tus músculos de los nutrientes que necesitan justo cuando más los pueden aprovechar. Por la mañana, tu metabolismo está más activo, tu capacidad de asimilar proteínas es mayor, y tu cuerpo está preparado para usar eficientemente todo lo que le des. Y ahora llegamos al hábito número 1, el más destructivo de todos, y que probablemente estás haciendo ahora mismo mientras escuchas este vídeo: pasar horas frente a la televisión o el móvil sin moverte después de comer. Este hábito es devastador por varias razones. Primero, justo después de comer es cuando tu cuerpo necesita actividad ligera para optimizar la digestión y el aprovechamiento de nutrientes. Segundo, es el momento en que tu circulación sanguínea debe estar activa para transportar esos nutrientes a tus músculos. Y tercero, la inactividad prolongada después de las comidas interrumpe todos los procesos metabólicos que deberían estar trabajando para mantener y reparar tu masa muscular. Cuando comes y te quedas inmóvil durante horas, varios procesos destructivos se ponen en marcha. Tu circulación se ralentiza, los nutrientes se procesan mal, tu nivel de azúcar en sangre se mantiene elevado más tiempo del necesario, y tus músculos entran en un estado de inactividad que tu cuerpo interpreta como una señal de que no son necesarios. Además, esta combinación de comida seguida de inactividad total es la receta perfecta para acumular grasa abdominal, que no solo es antiestética, sino que produce sustancias inflamatorias que atacan directamente a tus músculos. Es un círculo vicioso: menos músculo, más grasa, más inflamación, menos músculo. La historia de Pilar, una señora de 74 años de Córdoba, ilustra perfectamente este problema. Pilar había desarrollado la rutina de comer a las 2 de la tarde y después instalarse en su sillón favorito para ver sus programas hasta las 6 o 7 de la tarde. Durante esas 4 o 5 horas, no se movía prácticamente nada, salvo para ir al baño. Pilar me explicaba que después de comer se sentía muy pesada y cansada, que lo único que le apetecía era estar cómoda viendo la televisión. Pero había notado que cada vez le costaba más levantarse del sillón, que se había vuelto más torpe al caminar, y que por las tardes tenía una sensación de hinchazón y malestar que no entendía. Cuando le expliqué lo que estaba pasando en su cuerpo durante esas horas de inactividad post-comida, se quedó impactada. Nunca había relacionado su rutina televisiva con la pérdida de fuerza y vitalidad que estaba experimentando. La solución no era dejar de ver la televisión, sino interrumpir esa inactividad con pequeños movimientos. Empezamos poco a poco. Después de comer, Pilar se comprometió a dar un paseo de 10 minutos alrededor de la manzana antes de sentarse. Durante sus programas, cada media hora se levantaba durante los anuncios para hacer algunos estiramientos suaves o simplemente caminar por casa. Los fines de semana, en lugar de ver la televisión después de comer, salía a pasear con una vecina. Los resultados fueron espectaculares. En un mes, Pilar había recuperado agilidad en sus movimientos, la sensación de pesadez después de comer había desaparecido, y lo que más la emocionó, volvió a sentir ganas de hacer cosas por las tardes en lugar de quedarse adormecida en el sillón. La clave está en entender que tu cuerpo no está diseñado para la inactividad prolongada, especialmente después de comer. Unos pocos minutos de actividad ligera después de cada comida pueden marcar la diferencia entre mantener tus músculos fuertes o perderlos gradualmente. No estoy pidiendo que corras una maratón después de cada comida. Un paseo tranquilo de 10 minutos, subir y bajar las escaleras unas cuantas veces, hacer algunos estiramientos suaves mientras ves la televisión, o simplemente levantarte y moverte cada 30 minutos puede cambiar completamente tu futuro muscular. Ahora que conoces estos 10 hábitos destructivos, quiero que entiendas algo fundamental: la sarcopenia es completamente prevenible. No es una consecuencia inevitable de envejecer, es el resultado de hábitos que podemos cambiar. La clave está en mantenerse activo de manera inteligente, alimentarse bien con alimentos de verdad, dormir adecuadamente para permitir la reparación muscular, e hidratarse correctamente para optimizar todos los procesos corporales. No tienes que cambiar todo de la noche a la mañana. De hecho,
es mejor empezar poco a poco. Elige uno o dos de estos hábitos que más te hayan llamado la atención y empieza a trabajar en ellos. Cuando ya los tengas integrados en tu rutina, añade uno más. El cambio gradual es más sostenible y más efectivo a largo plazo. Recuerda la historia de Carmen, que recuperó su fuerza para cargar las compras. La de Fernando, que eliminó sus dolores musculares simplemente durmiendo mejor. La de Antonio, que recuperó su energía cambiando su alimentación. La de Esperanza, que volvió a jugar con sus nietos. La de Carlos, que eliminó sus calambres nocturnos. La de Mercedes, que mejoró su diabetes y su vitalidad. La de Rafael, que recuperó su energía matutina. Y la de Pilar, que volvió a sentirse ágil y motivada. Todas estas personas tenían algo en común. Pensaban que sus problemas eran inevitables por la edad, pero descubrieron que tenían el poder de cambiar su situación. Tú también tienes ese poder. La pregunta no es si puedes recuperar tu fuerza y vitalidad, sino cuándo vas a empezar a hacerlo. Si este vídeo te ha abierto los ojos sobre algo que no sabías, si te ha dado esperanza de que puedes mejorar tu situación, o si simplemente te ha resultado útil, me harías un favor enorme dándole al botón de suscribirse y activando la campanita. Cada semana comparto contigo más secretos para mantenernos fuertes, saludables y vitales a cualquier edad. Y por favor, déjame en los comentarios cuál de estos 10 hábitos vas a empezar a cambiar primero. Me encanta leer vuestras historias y poder ayudaros de manera más personalizada. También cuéntame si has notado algunos de estos síntomas en tu día a día y cómo te sientes ahora que entiendes las causas. Recuerda, cada día que pasa sin hacer nada es un día menos de calidad de vida, pero cada pequeño cambio que hagas hoy es una inversión en un futuro más fuerte y más independiente. La decisión está en tus manos, y yo estaré aquí para acompañarte en este camino hacia una vejez plena y saludable. Nos vemos en el próximo vídeo, donde hablaremos de los 5 ejercicios más efectivos que puedes hacer en casa para recuperar la masa muscular perdida, sin necesidad de gimnasios ni equipos caros. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar tu cuerpo como se merece.